Sobre si la Constitución la contempla o no parecería algo fácil de responder, pero no lo es. Hay mucho debate entre los juristas. Por eso hemos invitado a dos con posturas distintas para hablar del encaje constitucional o su impacto en la separación de poderes, de la posible interferencia con otras legislaciones o de cómo habría que delimitar los delitos amparados en esa hipotética amnistía. José Antonio Martín Pallín lo conocéis bien, ha estado aquí en este programa otras veces, es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Crudos días, bienvenido. Bienvenidos, bien recibido y buenos días. También está con nosotros Inmaculada Ramos Tapia, que es profesora de Derecho Penal de la Universidad de Granada, desde donde nos escucha. Inmaculada, crudos días, bienvenida. Hola, buenos días, encantada de estar también en el programa. Bien, la Constitución no prohíbe la amnistía, pero tampoco la menciona. ¿Eso quiere decir que cabe o no cabe en la Carta Magna, José Antonio? Hombre, este es un debate que yo creo que se suscitó ya hace tiempo y en este momento creo que predomina la tesis, que yo es la que sostengo, de que en un Parlamento caben todas las leyes que no vayan contra la Constitución. Se han empleado argumentos dialécticos de que lo que no está prohibido por la Constitución se puede hacer, y entonces han dicho pues se puede hacer legalizar la esclavitud o se pueden hacer sacrificios rituales. Por favor, antes de decir eso, que no se tomen copas, porque eso es una burrada de tamaño natural, porque que vayan a todos los artículos del derecho a la vida, a la integridad física, etcétera, luego están prohibidas por la Constitución. Eso se ha utilizado. La amnistía es una ley abierta. Se ha hablado antes de situaciones de tránsito de una dictadura a una democracia, bueno, y también de situaciones excepcionales. Que la situación excepcional me asombra que la derecha diga que no había una situación excepcional cuando empezó atacando por rebelión. Oiga, si la rebelión es una situación normal, pues ya me contará usted. Creo que no me parece muy lógico. Por tanto, la situación era excepcional. Y lo que vino después, todavía más excepcional, y está chocando frontalmente con todos los organismos internacionales. Y ahora parece que va a chocar con Estrasburgo. Inmaculada, tú sin embargo escribiste un artículo junto a tu colega de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, titulado «Si el gobierno quiere amnistiar a Puigdemont, debe reformar la Constitución». ¿Cómo y por qué? Sí, efectivamente, en ese artículo intentábamos argumentar, y mantengo esa argumentación, que desde mi punto de vista es claramente frontal al espíritu de la Constitución, a los principios constitucionales, el que se apruebe una ley de amnistía. Aunque la Constitución no la prohíba expresamente, pero la Constitución prohíbe algo que tiene una dimensión inferior, prohíbe los indultos generales. Y en cuanto que la Constitución prohíbe los indultos generales, solo autoriza al rey a ejercer el derecho de gracia, y dice expresamente la Constitución, quedando prohibidos los indultos generales, pues con mucha más razón, me parece un argumento claramente entendible, con mucha más razón, si se prohíbe un indulto general que tiene un impacto mucho menor en lo que supone división de poderes, pues con más razón la amnistía, que supone no solo un perdón de la pena, ¿no? Un perdón de la pena, una disminución de la pena o una exención de la pena, con mucha más razón, y si eso no se puede hacer de manera general, según la Constitución, con mucha más razón, no se podrá hacer de manera general no solo un perdón de la pena, sino un borrón del delito. Coger a un colectivo de personas a los que, a pesar de haber sido sentenciados por cometer delitos previstos en la legislación penal, pues por una razón política se les borra ese historial delictivo. Si está prohibido lo menos, que es el indulto general, claramente está prohibido también la amnistía. Y aunque no se mencione, sí que en ese artículo que ha mencionado decíamos cómo en los debates constituyentes
hubo expresamente una enmienda para incluir la amnistía y se rechazó. Así que en nuestro ordenamiento constitucional creo que hasta que hemos llegado a esta situación donde se ha puesto sobre la mesa una amnistía como moneda de cambio de un apoyo para gobernar, hasta este momento la idea general en el ordenamiento jurídico y en el pensamiento y en la doctrina es que la amnistía no es constitucional, no está prevista en nuestro sistema constitucional. José Antonio. Bueno, yo, como he dicho antes, esto no lo comparto por dos motivos. Primero, el indulto general tiene unos efectos absolutamente extensivos. Afectaría a las 50 audiencias provinciales de España. No se puede indultar a Zaragoza y dejar fuera a Granada. El indulto general, y yo lo he vivido porque, claro, Franco era muy aficionado a dar indultos, incluso 7 amnistías, ¿no? Y eso nos obligaba a revisar las penas. En fin, no voy a cansarles con esto. Luego, no, por ese lado no me sirve. Por otro lado, y con todos los respetos, es mezclar las churras con las merinas. Los indultos particulares y generales son un expediente administrativo que se tramita en el Ministerio de Justicia, antes en la Dirección General de Gracia y Justicia. No olvidemos que este ministerio, hasta la época de Franco, se denominaba de Gracia y Justicia. Y es un acto administrativo que incluso, ya se ha llegado a decir en 2 ocasiones, se revisa por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. La amnistía, como una ley, en ningún caso podría ser revisada por un tribunal respecto de su constitucionalidad. Esto le corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional. Y por otro lado, repito, no es que pueda lo más, es que hace frente a una situación política concreta y determinada. Yo creo que el problema que va a tener la amnistía, que va a salir, porque es que además el Tribunal Constitucional en 1986 señaló claramente la diferencia entre la amnistía y el indulto. Era una prolongación de la amnistía del 77, no dijo que era inconstitucional. Cuando la famosa amnistía fiscal hizo lo mismo. Y además, curiosamente, que tomen nota los juristas, dijo que era inconstitucional porque se había hecho por decreto, que era una y que había que hacerlo por ley. Por ley orgánica. Sí, sí. Por alusiones, evidentemente, Inmaculada, si tienes algo que responder a esto. Por supuesto, si se llegara a aprobar, esperemos que no, esa ley de amnistía, el único que podría pronunciarse sobre su constitucionalidad es el Tribunal Constitucional. Y desde mi punto de vista, pues que existen argumentos claros y contundentes para considerarla inconstitucional. La propia mesa del Congreso, en 2021, cuando tuvo que responder a la tramitación de una propuesta de indulto, de ley de amnistía que habían propuesto los partidos independentistas, la mesa del Congreso rechazó en todos los informes técnicos esa propuesta, diciendo que era inconstitucional. Decía de manera palmaria, decía la mesa del Congreso en su acuerdo, comunicar a los grupos parlamentarios autores de la iniciativa que no procede su admisión a trámite en la medida en que de un examen liminar se desprende que la misma, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, entraría en una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto en el artículo 61 de la Inmaculada, pero entiendo yo por lo que decía José Antonio que no es lo mismo un indulto general que una amnistía. De hecho, hay le damos valor, ¿no?, al nivel técnico, ¿no?, de la mesa del Congreso, de sus letrados, de los informes. Es claro que ellos consideraron que sería inconstitucional. Pero tiene que ser el Tribunal Constitucional, ¿no?, el que decida si es o no constitucional. ¿Me escuchas? No, te decía que tiene que ser el Tribunal Constitucional el que tiene que decidir la constitucionalidad o no de esa ley. Parece que... No oigo bien. El Tribunal Constitucional, claro, es el único legitimado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley, pero los diputados y senadores del Congreso tienen la obligación de
ajustar sus decisiones a la Constitución y obrar siempre en la intención de ajustarse a la Constitución. Entonces, en un tema donde claramente, desde mi punto de vista, hay tantos argumentos contundentes que consideran inconstitucional esa ley de amnistía, pues no deberían de votar a favor de una ley así. Incluso en la Unión Europea se considera que cualquier amnistía es una quiebra del Estado de Derecho. Tenemos un ejemplo de lo que ocurrió en Rumanía en 2019. El gobierno de Rumanía pretendió amnistiar a políticos del partido, entre ellos al líder del Partido Socialdemócrata, y el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió que sería un paso atrás en el Estado de Derecho, e incluso el vicepresidente advirtió a Rumanía que podía incluirse en la lista de países que no respetan el Estado. La intencionalidad política es también un elemento clave. ¿Eso cómo se decide? ¿Qué es o no es intencionalidad política, José Antonio? Bueno, antes que nada quisiera hacer una precisión Inmaculada. Afortunadamente, ni la mesa del Congreso, como la ha demostrado ahora con el famoso voto no sí, sí, no, ni los letrados, con todo el respeto, han estudiado Derecho y han aprobado unas oposiciones, y está muy bien, pero pueden en un Estado parlamentario sentar doctrina de ninguna clase. En segundo lugar, ¿cuál era la pregunta? La intencionalidad política, que dicen que es un elemento clave, y el interés general de esa ley, para que eso pueda ser admitido por el Tribunal Constitucional como una ley dentro del marco que nos compete. Hombre, la intencionalidad política está clara. Hay un problema que no sé si se puede abordar porque desbordaría la capacidad del programa, que es que estos señores han sido condenados por algo que, pasado los Pirineos, es decir, la frontera de la Jonquera y la frontera de Viriatú en el País Vasco, ningún juez ha admitido que eso pueda ser constitutivo de delito. Y además, ahora, ya acaba de Estrasburgo de tomar en consideración, no quiero decir que haya admitido a trámite, pero ha tomado en consideración los recursos de los 9 condenados en el proceso. Y en esa toma de consideración invita al gobierno español para que antes del 14 de enero llegue a un acuerdo amistoso. Y además hace un repaso demoledor que está amparado ni más ni menos por un acuerdo 70-28 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde se incardina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues, por tanto, mucho cuidado, porque a lo mejor la amnistía es un instrumento muy bueno para que no quede en entredicho el Tribunal Supremo de España. Bueno, ahora volvemos con el debate, pero dejadme que hagamos algo de historia. Muchas voces rechazan la amnistía, entre ellas la voz de Inmaculada, como escuchábamos, aunque no es la primera vez que se aplica una medida de este tipo en España, ya lo ha dicho José Antonio. Hagamos un repaso, Violeta. Sí, el precedente más claro lo tenemos justo 40 años antes del referéndum del 1 de octubre en Cataluña. El gobierno de Adolfo Suárez promulgó una ley de amnistía en octubre del 77 para todos los presos condenados por actos de intencionalidad política tipificados como delito y falta. Aquella ley se aprobó en las Cortes con todos los votos a favor, salvo los de Alianza Popular y Euskadiko Ezkerra. Este texto, por cierto, coincide con la iniciativa de amnistía presentada por los independentistas en 2021. ¿Y este es el único antecedente en la historia reciente? Con el nombre de amnistía, sí, pero antes tenemos, por ejemplo, la ley de septiembre del 39, en la que Franco decidió absolver a todos los condenados por delitos contra la Constitución y el orden público, tenencia de armas, explosivos, homicidios, lesiones y amenazas cometidas en los años previos a la Guerra Civil. ¿A cualquiera? No, solo a personas con ideología coincidente con el movimiento nacional y siempre que los hechos pudieran considerarse una protesta contra el sentido antipatriótico del gobierno anterior y que por ello justificaran el alzamiento, dice su artículo 1. Vamos, que se perdonó a quienes conspiraron contra la Segunda República. Así es, y también
hubo otras leyes en el sentido contrario ya en democracia. En el 86 se aprobó una norma equivalente a una amnistía, aunque no se aplicara de forma general, para rehabilitar a militares antifranquistas que se opusieron al uso del ejército para apoyar a la dictadura. Y lógicamente España no es el único país que decreta amnistías. No, Sumar ha invocado 2 leyes similares de países europeos en los últimos años. Francia, que aprobó una amnistía en el 98 para cerrar el conflicto con su antigua colonia Nueva Caledonia, y Portugal, que en el 96 amnistió a miembros de la organización terrorista de extrema izquierda Fuerzas Populares 25 de abril, responsable de casi 80 atentados, pero cuyo líder, Saraiva de Carvalho, comandó la revolución de los claveles contra la dictadura. ¿Alguna más? Bueno, en un vuelo muy rápido por nuestro continente, hay que decir que Croacia aprobó una amnistía en el 96 para delitos cometidos en la guerra de los Balcanes, salvo los de lesa humanidad. Alemania e Italia sabemos que aprobaron después de la Segunda Guerra Mundial varias normas para amnistiar delitos comunes durante el nazismo y la guerra. Y muy recientemente, algo que ha llamado mucho la atención, el Parlamento de Portugal ha aprobado una amnistía para jóvenes de entre 16 y 30 años, excepto aquellos condenados por delitos considerados graves, coincidiendo con la visita del Papa Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Los caminos del Señor y de la amnistía son inescrutables. Y llegar a Roma. Inmaculada, ¿qué nos muestran estos precedentes? Sí, pues precisamente pues confirma pues, en Portugal, ¿no? Acabáis de decir, es que la Constitución de Portugal reconoce expresamente esa potestad de las Cortes Generales, del Parlamento, de amnistiar, y además lo hace como una potestad diferente de la potestad legislativa. Es decir, en las constituciones donde se permite la amnistía expresamente, se concede al Parlamento como una potestad diferenciada de la potestad legislativa. En la Constitución española, las Cortes solo tienen una potestad legislativa ordinaria de aprobar leyes orgánicas, ordinarias, conforme a la Constitución, pero en ningún momento se le ha concedido esa potestad de amnistiar, y como digo, desde mi punto de vista, ese silencio es una manifestación de que no está permitida la amnistía. De lo contrario, se le habría atribuido expresamente esa potestad a las Cortes Generales. Y el antecedente español, pues claro, es que es un contexto histórico absolutamente diferente. Está la ley de amnistía de 1977, estamos hablando de un periodo de transición de la dictadura a la democracia, donde era necesario pues que todos aquellos delitos que hubieran tenido una intencionalidad, que habían sido condenados en el franquismo por su intencionalidad política, pues que todas esas personas se les borrara ese historial delictivo para iniciar una nueva era democrática. Nada que ver con lo que ocurrió en el 2017, que fue al contrario, o sea, son unos delitos que por personas que lo que hicieron fue quebrantar absolutamente el funcionamiento democrático y constitucional de nuestro Estado de Derecho. Si los jueces, soy profesora de Derecho Penal y explicamos a los estudiantes pues la importancia del principio de legalidad penal. Cuando una conducta se considera delito, corresponde a los jueces y tribunales decir si alguien ha cometido un delito, condenar y ejecutar esa pena. Y claro, es una quiebra de ese monopolio del Poder Judicial el que pueda ahora el Parlamento, con una ley, pues además de, no sé, las personas a las que le afectarían. Inmaculada. Que unas 1.500 personas, pues es sus actos delictivos conforme a la ley penal vigente en ese momento, pues se le hace borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso no tiene, sería una quiebra total. Pues Antonio, entiendo yo, a raíz de lo que está diciendo Inmaculada, también se me ocurren un par de preguntas. Lo primero es que aquí, si hablamos también de una reconciliación, como se buscó en la amnistía del 77, y si la Constitución hubiera querido prohibir la amnistía, lo habría hecho explícito como lo hace con los indultos generales. Pues eso es una explicación también bastante lógica. Lo que pasa es que, Inmaculada, has debido tener problemas con Morillas, porque Morillas y otros 300 profesores y catedráticos de Derecho Penal, nada más empezar la investigación, dijeron que aquello no era ni rebelión ni sedición, vamos, la expresión vulgar, ni por el forro. O sea que eso tiene también una cierta impacto, que es lo que están diciendo los jueces belgas, alemanes, italianos, franceses, escoceses y todos los por los que vaya el señor Puigdemont. Por tanto, no nos empecinemos, no volvamos. Yo, claro, tengo muchos años y he vivido en el franquismo. Y Franco fue atacado por el proceso de Burgos y por el asesinato judicial de Julián Grimau. Se formó una campaña en toda Europa contra eso, ¿no?
y Franco dijo que eso era la conspiración judeo-masónica y que si con esa vocecita que tenía, que si a ellos nos honra, a nosotros nos envilece. Por tanto, estamos cayendo en lo mismo. Resulta que todos esos jueces están en la conspiración judeo-masónica, porque vamos a ver en qué queda incluso esta petición. Y ya me permito hacerte una pregunta como profesor de Derecho Penal. ¿Tú crees que, si has visto la sentencia, que hay 2 o 3 hojas con Excel dedicadas a pagos a profesores extranjeros y gastos en urnas y votos que se condonaron, porque el que las hizo, por lo visto, después, por razones políticas o lo que sea, retiró la petición? Si eso es una malversación con ánimo de lucro, como toda la vida hemos visto la malversación propia y la malversación impropia. Por tanto, mejor no meterse en charcos. Inmaculada, la pregunta... Perdón, creo que se está derivando el coloquio, ¿no?, a un tema que es cuestionar si son correctas o no las sentencias de condena del acta de proceso. No es este el objeto. Yo respeto por supuesto, soy crítica y he escrito criticando determinadas decisiones del Tribunal Supremo, pero respeto absolutamente que una vez que un caso está juzgado por un tribunal, ese es el derecho. Entonces, ahora aquí no vamos a cuestionar si son... me parece que abrir ahora si son justas o injustas, correctas o incorrectas las sentencias. El caso es que hay una sentencia donde se condena a determinadas personas por unos delitos, en otros casos se están investigando, y la cuestión es si se debe respetar esas decisiones de los tribunales o si puede venir el Congreso con una ley, pues hacer borrón de todas esas decisiones judiciales, ¿no? Hacer un borrón para determinadas personas por razones políticas y para obtener un determinado beneficio por un partido que quiere gobernar. Pero también, Inmaculada, te traslado la pregunta que te hacía antes. El beneficio puede ser también para un partido, pero también para la ciudadanía por una reconciliación en España que es necesaria después de un conflicto en Cataluña. Las causas que extinguen la responsabilidad criminal no incluyó la amnistía. No incluyó la amnistía, incluyó el indulto y no incluyó... ¿Por qué? Porque, ¿cómo se explica que en 1995, si se considera que la amnistía es una institución constitucional, ¿por qué no se incluyó como causa de extinción de la responsabilidad penal? Bueno, ¿y por qué se incluyó y se sigue incluyendo en el artículo 666 cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, como sabes, era antes un artículo de previo pronunciamiento, ahora puede ser una cuestión previa, que obliga todavía, vamos, lo que he leído esta mañana en el boletín, si no lo han cambiado esta noche lo retiraría, ¿no?, que obliga a los tribunales, si hay amnistía, a dictar un auto de sobreseimiento libre que equivale a una sentencia absolutoria. Por tanto, hay argumentos por todos los lados. Bueno, hay voces que alertan. Nosotros también, y además me parece muy bien que haya disparidad de criterios en la academia. Un abrazo muy fuerte. Sí, desde luego, siempre. En eso consiste nuestro trabajo.